Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho eso y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie acerca de los hombres, porque él conocía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Les hago una pregunta, queridos hermanos. Piensen en el templo más bonito que hay. ¿Alguien se anima a darme un nombre? No me digan la Catedral de Arequipa. Repito, piensen en el templo más bonito, más hermoso, más sublime que hay. Deme un nombre. Jesús. Hoy vamos a hablar del templo. Y cuando hablamos del templo, hay 5 sentidos que tiene esta palabra. 5 sentidos fundamentados en la Biblia. Jesús, la iglesia, un bautizado en gracia, el edificio sagrado y la casa de un cristiano. ¿Cuántos sentidos tiene la palabra templo? 5. Y el primer sentido es el más importante. ¿Quién es el templo con mayúsculas? Jesús. Es la enseñanza del Evangelio de hoy. Jesús se presenta como el templo y le dice a los judíos: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. La segunda lectura de hoy nos habla de la cruz. Jesús va a la cruz, muere por nosotros, pero ¿se quedó en la cruz o está vivo? Cristo está vivo, ha resucitado, Él es el templo vivo de Dios. Jesús es el templo con mayúsculas, porque en Jesús se une
lo humano con lo divino. Y el único camino para ir al Padre, ¿quién es? Jesús, no hay otro camino. Por eso en la iglesia decimos que hay que vivir con Cristo, por Cristo y en Cristo. Cristo es el templo con mayúsculas. Y si nosotros estamos unidos a Jesús como los sarmientos a la vid, estamos en comunión con el Padre gracias a la fuerza del Espíritu Santo. El segundo sentido de la palabra templo, ¿cuál es? La iglesia. Pero no la iglesia como edificio sagrado, sino la iglesia como comunidad de bautizados que profesan la fe católica. La iglesia católica es el templo de Dios, porque en la iglesia vive Cristo. En la iglesia nos encontramos con el Cristo verdadero. En la iglesia recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. La iglesia vive de la Eucaristía. En la iglesia recibimos el perdón de Cristo gracias al sacramento de la confesión. En la iglesia tenemos a la Madre de Cristo, la Virgen. En la iglesia tenemos a los amigos de Cristo, los santos. En la iglesia todo nos habla de Jesucristo. La iglesia es el templo de Dios. Y es un templo indestructible. En un país comunista, una niña iba a la parroquia a recibir la catequesis de primera comunión, y en el camino unos soldados la detuvieron y le dijeron: ¿a dónde vas? Y la niña dijo: voy a recibir la catequesis para la primera comunión. Y estos soldados del gobierno comunista le dijeron: ya no vayas, hemos fusilado al párroco. La niña dijo: entonces voy a buscar a mi catequista. Los soldados le dijeron: hemos fusilado a tu catequista. Entonces, dijo la niña, voy a la iglesia a rezar. Los soldados le dijeron: hemos dinamitado la parroquia. Y la niña respondió: eso es falso. La iglesia no puede ser dinamitada. La iglesia es indestructible. ¿Qué sabe esta niña? La iglesia católica es un templo indestructible. Tercer sentido de la palabra templo, ¿cuál es? ¿Un bautizado en gracia o en pecado mortal? ¿En grasa? Van a comer pollo a la brasa luego de la misa. Un bautizado en gracia. El día de nuestro bautismo comenzamos a vivir como templos de Dios. Y así, queridos hermanos, tenemos que vivir siempre. Un bautizado en gracia es como un sagrario vivo. ¿Quién está dentro del sagrario? Jesús, Eucaristía. Así tenemos que vivir, como un sagrario vivo, como santuarios de la Trinidad, como hijos de Dios Padre, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo. Y en la iglesia tenemos todos los medios para vivir en gracia. Y la iglesia está en el mundo para que todos los hombres se encuentren con Cristo. Si tú te encuentras con Cristo y Cristo vive en ti, tú eres un templo vivo de Dios. ¿De qué nos ha hablado hoy la primera lectura, hermanos? De los mandamientos. Cuando nosotros respetamos la santa ley de Dios, somos templos de Dios.
Es una desgracia lo que pasa en el mundo. Cómo hay gobiernos que difunden la rebelión contra Dios. Hace unos días en Francia se ha puesto en la Constitución el derecho al aborto, es decir, el derecho al asesinato. Hay un quinto mandamiento. ¿Cuál es ese quinto mandamiento? No matarás. Hermanos, respetemos la santa ley de Dios. Vivamos como templos de Dios. Una vez un niño le regaló un ramo de flores a San Juan María Vianney, santo patrono de los párrocos, y San Juan María Vianney le dijo: hijito, gracias, pero que nunca se te olvide, tu alma es más bonita que ese ramo de flores. Cuida tu alma, vive en gracia de Dios. Cuarto sentido del templo, ¿cuál es? El edificio sagrado. Hay que respetar la casa de Dios. Hemos escuchado en el Evangelio la santa ira de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo esa santa ira? Porque vio cómo la casa de su padre se había convertido en un mercado. Queridos hermanos, tenemos que respetar el edificio sagrado. En los templos católicos todo nos habla de Dios. El corazón de un templo católico es el sagrario, ahí está Jesús. Por eso cuando entramos al templo hacemos esto. ¿Cómo se llama este gesto? La genuflexión. Adoramos a Jesús, quien está ahí dentro. Y desde ahí nos está bendiciendo. Cuidemos la urbanidad dentro del templo. Cuidemos el silencio. Cuidemos el recogimiento. Cuidemos las posturas. Hay que saber sentarse, no se cruzan las piernas. Uno no se sienta en la banca de un templo así. ¿Quieres sentarte así? Anda al Parque de la Amistad. Hay que cuidar las posturas. Sácate la gorra. No entres con chicle. Cuidemos la forma de vestir. Esto como sacerdote tengo que decirlo. No estoy diciendo que las mujeres vengan vestidas como monjitas de clausura. Pero hay una virtud muy importante, el pudor, la modestia. No podemos ir desvestidos por ahí. Tú no vas al templo como vas a la piscina o a la playa. Ustedes son muy inteligentes, ya saben lo que estoy diciendo. Respetemos la casa de Dios. Que se note con nuestro silencio, con nuestro recogimiento, con nuestras posturas, con nuestra forma de vestir, que estamos en un lugar sagrado. Y ya para terminar, el último sentido de la palabra templo. Ya se olvidaron. La casa de un ateo, la casa de un cristiano. Hermanos, nuestras casas tienen que ser templos de Dios. La casa de un cristiano tiene que ser un hogar. Hogar viene de hoguera y la hoguera da calor. Y ese calor lo trae solo Dios. Hagamos de nuestras casas templos de Dios porque rezamos en familia, porque bendecimos los alimentos, porque nos reunimos por lo menos una vez a la semana a rezar, porque dialogamos, porque cuando estamos en la mesa no estamos viendo los celulares, sino vemos los rostros de los que están a nuestro lado y estamos conversando, estamos compartiendo, porque somos una comunidad de fe.
porque nos tratamos con cariño. Se cuenta que una vez era de noche y un ladrón comenzó a manipular la puerta de una casa. Y los esposos que dormían en el segundo piso escucharon. Y la señora le dice al esposo: cariño, asómate por la ventana para que el ladrón crea que tenemos un perro rabioso. Y el señor le dice: amorcito, mejor asómate tú para que el ladrón crea que la casa está embrujada. Hay que cuidar las palabras que nos decimos en nuestra casa. Nuestra casa es sagrada. Hagamos de nuestros hogares comunidades donde reina Cristo, el templo con mayúsculas. Queridos hermanos, ¿quién ha sido el primer sagrario de la historia? La Virgen María. María es obra de la Trinidad, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, templo del Espíritu Santo. Hoy le pedimos a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir unidos a Cristo, como los sarmientos a la vid. Así viviremos cada uno de nosotros como templos vivos de Dios. Que así sea.